Bueno, teníamos que darle un tributo a Dr. King, tremendo legado. Es más, en lo que yo pastoreo una iglesia de más de 70 nacionalidades, esta clase de ministerio pastoral captura diversidad, apunta al sueño de Martin Luther King y su legado, y estoy agradecido con el Señor por eso. Inclina tu corazón en lo que lidero la oración. Padre, muchas gracias por tu amor para nosotros, tu perdón y tu habilidad de caminar con nosotros cada día y cada momento de cada día. Únete a nosotros en lo que desempaco las escrituras santas en el nombre de Cristo. Amén. En el curso de enero yo he estado campando en el libro de Daniel, aprendiendo muchas cosas, valores, perspectivas, propósito, planes. Y ahora quiero tornar mi atención a este tópico, y ese es: no te olvides orar. Una de las cosas que aprenderás de este hombre es que este hombre era un hombre tremendo de oración. Su vida llevaba retos, amenazas de muerte, muchas dificultades, y en medio de Babilonia, esta ciudad impía, aquí está este campeón de Dios, un hombre de oración. Abre tu Biblia a Daniel 6 porque vamos a acampar ahí. Si estás enfrentando dificultades en lo que entramos en el 2021 y encuentras que hay cosas en tu vida que no sabes qué hacer, déjame recordarte las palabras de John Newton, el autor de Gracia Asombrosa, el himno Gracia Asombrosa. No ores por vidas fáciles. Ore para ser hombres más fuertes. No ore por tareas iguales a sus poderes. Ore por poderes iguales a sus tareas. Entonces el hacer tu obra no será un milagro, pero tú serás el milagro. ¿Qué pasaría si eligieras vivir una vida de oración como Daniel? Déjame decirte que Daniel vino a Babilonia bajo coacción, fue un prisionero de guerra. Él vivió en Babilonia por más de 70 años y él subió la escala del éxito en el gobierno, y en este cruce en su vida, él ocupaba una de las 3 sillas más importantes de la administración del gobierno. Vino un nuevo rey, Darío, y Darío valoraba mucho el liderazgo de Daniel y deseaba promoverlo para que él supervisara todos los administradores de las 120 provisiones. Y ese deseo del rey Darío, los otros líderes estaban muy envidiosos. Aquí está este extranjero tratando de ser nuestro líder. Y apelaron al rey, a los deseos del rey. Le dijeron: rey, ¿por qué no establecer un decreto? Porque tú eres Dios, que alguien que le ore a otro Dios que no eres tú será tirado a la fosa de los leones. El rey apeló esto a él. Él estableció esta ley. Daniel fue a su casa y oró, y lo vieron orando, lo agarraron y lo tiraron a la fosa de los leones. Daniel estuvo ahí toda la noche. Al otro día el rey Darío vino y llamó: Daniel, Daniel. Y Daniel contestó. Y para su deleite, Daniel no estaba lastimado. El rey dijo: sáquenlo de la fosa de los leones. Él ha pagado su penalidad. Vamos a volver a la noche antes de que él hubiera sido tirado a la fosa de los leones. Porque cuando fue amenazado para no orar, ¿por qué él no paró de orar? ¿Por qué oró? Vamos a empezar. Daniel 6:10. Cuando Daniel se enteró que la publicación del decreto, se fue a su casa y se subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén.
Allí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Me encanta lo que dijo este británico predicador, Leonard Ravenhill. No hay hombre más grande que su vida de oración. Eso te incluye a ti y a mí. Me gusta la vida de Daniel porque él vivió en este momento en la historia donde él sobrelleva todas estas vueltas, estos estilos de vida, filosofías, puntos de vista del mundo, y esos puntos de vista eran diametralmente opuestos a las escrituras y santidad, pero aún así tuvo una vida de oración. Vamos a ver qué fue lo que él hizo para tener esa vida de oración establecida, que aun cuando fue amenazado de ser tirado a la fosa de los leones, igual oró. Vamos al texto. Cuando Daniel se enteró que la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio. Para ahí. Lo que aprendemos del texto es que Daniel tenía un lugar de oración. Si vas a tener una vida de oración, tenías que establecer un lugar de oración. Si has estado en nuestra iglesia, me has escuchado hablar de este principio. No te enojes, quiero recordarte de la misma manera que tengo que recordarme a mí mismo. Como seres humanos tenemos como muchas rarezas nosotros y yo soy igual y me gusta la estabilidad. Cuando me encuentro y estoy tratando de orar en lugares donde no son nuevos, no he establecido este sentido de paz, eh, aquí es donde vienen estas idiosincrasias. Miro los cuadros en las paredes, los trato de organizar, miro que los libros no estén al revés, que la mesa esté limpia. ¿Por qué? Porque de alguna manera Dios nos ha conectado para ser personas que tenemos que tener este sentido, saber qué es lo que está a mi alrededor y tener paz con eso. Por eso es que Daniel, en el momento que el decreto fue publicado, ¿qué fue lo que él hizo? Él no se fue a un lugar nuevo, a un lugar, él fue a su casa, arriba, a su habitación, porque esa fue su habitación dedicada para orar. No quiere decir que no puedes orar donde sea. Dios es omnipresente. Él está en todas partes. Yo puedo orar en mi carro, manejando a la iglesia, manejando donde sea. Puedes orar en cualquier lugar y en todo lugar. Pero hay algo cuando estableces un lugar para orar. Cuando tienes un lugar establecido, el punto no es un punto de distracción. Tu enfoque viene a quién le estás hablando y con quién estás haciendo negocios. Quiero que sepas que Daniel fue a su lugar establecido de oración. ¿Dónde está tu lugar de oración? ¿Está en tu sala? No hay nada malo con eso. Puede ser hasta tu baño. No hay nada malo con eso. Porque el punto es, tienes que tener un lugar donde te puedas sentar o arrodillar o pararte. Y yo conozco una familia que de alguna manera cogieron este hábito que la mamá oraba por el pasamanos al lado de las escaleras y ella recostaba al lado del pasamanos y oraba. Y sus hijos subían y bajaban y le decían, ¿puedes orar conmigo? Y la madre empezó a orar con su hijo. Luego la hija vino y oraron y empezaron a pasar milagros en lo que oraban por el pasamanos. La cosa más rara pasó. Algunos meses habían pasado y esos adolescentes trajeron unos de sus amigos del colegio y el amigo dijo, señora Smith, ¿puedo orar con usted por el pasamanos?
De alguna manera, ese pasamanos se convirtió en algo sagrado, un lugar sagrado. No hay nada sagrado de ese pasamanos, pero el punto es que hay algo importante en tener un lugar designado para orar. Daniel fue a su cuarto. Ese era su lugar establecido para orar. Ese era el lugar familiar donde habían ocurrido milagros antes. Y él vuelve ahí a encontrarse con Dios para después preguntar por otro milagro en ese lugar. Y tú puedes decir, bueno, pastor, yo no tengo un pasamanos. Yo no tengo ningún lugar privado en mi casa. Déjame hablarte sobre Susana Wesley, la mamá de John y Charlotte Wesley, los que fundaron la iglesia metodista. Ella tuvo 19 hijos. Eso es de pared a pared, muchachos. Pero aún así, la historia nos dice que Susana Wesley raramente se perdía su tiempo de oración con Dios. Y su lugar de oración era, ella se ponía un delantal en su cintura y lo ponía encima de su cabeza y le enseñó a sus hijos, cuando veas a tu madre con el delantal hacia arriba, no la molestes porque yo estoy orando. Ese es mi lugar de oración. Quiero que entiendas que si tienes un pasamanos o no, ese no es el punto. Ponte una camiseta vieja, una toalla, encuentra algo que tú puedas ponerte en la cabeza que bloquee todas las distracciones en lo que ves para que puedas tener ese tiempo privado con Dios. Si vas a ser alguien que es poderoso en rodillas dobladas, tienes que establecer un lugar de oración. Quiero recordarte que eso es lo que Daniel hizo. Me gusta mucho lo que E.M. Bounds dijo, el autor de muchos libros de oración. El que no ora, por lo tanto, se roba de la ayuda de Dios y coloca a Dios donde no puede ayudar al hombre. Qué declaración tan poderosa. Cuando no oras, estás poniendo a Dios en un lugar donde Él no te puede ayudar. Mejor dicho, estás poniéndote tú mismo fuera de un lugar donde Dios no puede ayudarte. La oración es el lugar como hacemos comunión con Dios. Orar es el ticket de Dios en tu arena, en tu pelea, tu circunstancia, tu dificultad. Cuando lo que entendemos de la vida de Daniel es que este era un hombre de oración y la manera como él se convirtió no fue mágica. Él estableció un lugar de oración. Vamos a volver al texto de nuevo. Cuando Daniel se enteró que la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló y se puso a orar y alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Subrayé 3 veces al día. Eso nos da una pista cómo Daniel estableció una vida de oración. Él tenía tiempo de oración. Eso es lo que yo quiero que tú hagas. Cuando la Biblia nos dice que él oró 3 veces al día, no es una doctrina, no es un mandamiento. Esa era la preferencia de Daniel, la elección, el hábito, era su patrón. Lo que podemos extraer de la escritura es que Daniel tenía un tiempo de oración. Si quieres orar 1 vez, 2 veces, 3 veces al día, no estoy hablando de una simple oración. Estoy hablando de tiempo dedicado, ya sea 15 minutos o 30 minutos o aún 1 hora, que se estableces un tiempo de oración todos los días. Es crítico esto. Daniel tenía una cita con Dios 3 veces al día. A lo mejor sería mañana, tarde y noche. Es muy crítico que él tenía esos tiempos establecidos para oración. Cuando tomas las 24 horas, el ciclo de 24 horas, y lo divides en 15 minutos, hay 96 periodos de 15 minutos cada día. ¿Cuál de estos es tu tiempo de oración? La idea es que tienes que tener un tiempo de oración.
ser poderoso en rodillas dobladas no es mágico, no es ni siquiera porque lo desees. Es un hábito que debes formar y desarrollar con el tiempo. Y lo que causa que esto se desarrolle es tener un hambre por Dios, conocer el poder de Dios, querer conectarse con Dios, querer tener comunión con Dios. Jesús tenía su lugar de oración. Cuando tú lees el Nuevo Testamento, Él iba a la montaña, Él iba al jardín, Él iba al mar a orar. Jesús tenía lugares especiales y también nos dice que Jesús se levantaba temprano en la mañana a orar. Él tenía lugar y tenía el tiempo para orar. Quiero que veas lo significativo que esto es. Supongamos que tú y yo somos bien cercanos y tenemos nuestros números. ¿A qué horas? Yo no puedo llamarte porque es tu tiempo de oración. Si me dices, David, llámame a cualquier hora, voy a concluir que hay algo que está perdido en tu vida de oración. No estoy condenándote. Quiero que entiendas cómo estás conectado biológicamente. Si es una persona que te gusta madrugar, la oración tiene que ser en la mañana. Yo en la noche no puedo conectarme. Mis facultades mentales, yo ya estoy listo para ir a la cama, pero si eres como el búho, puedes hacer tu oración en la noche, porque ahí es donde estás más alerta, más vivo, estás en la zona. Lo que quiero decir es esto. Daniel, como alguien que trabajó en el gobierno, en una comunidad muy secular, él no dejó que esas cosas fueran excusas para él y que sus obligaciones para lidiar con líderes que eran seculares. Y él no dejó que eso lo desviaran. Él practicaba la oración. Cuando él lo hacía, no era una voz desconocida ante Dios. Él decía, Dios, ayúdame, me están tirando a la fosa de los leones. Y no sé cómo Dios lo hizo, si le calmó el hambre a los leones o hacer que Daniel se viera muy grande para los leones, pero él lo hizo. Yo estuve en un safari en el 2019 en África y yo aprendí algo. Yo estaba en este jeep que no tenía ventanas, no habían vidrios, no tenía techo, estaba abierto y estaba tirado hacia atrás. Y estábamos allí en el Serengeti, ahí en el hábitat natural, y los leones, habían manadas de leones. Habían 12 leones, en otra manada 15. Estaban en todas partes. Y la guía turística me dice, voy a sacarlos ahora porque ya es tarde y ahora tienen hambre, quieren comer. Nos montamos en este carro. Tengo miedo, pero estoy listo para ir. Y estamos ahí eh, en el Serengeti. Y estoy preguntando, quizás es una pregunta técnica, pero es mejor una pregunta de vida. ¿Por qué los leones no nos comen? Nosotros, nada nos está bloqueando. Somos una presa fácil. Él dijo algo muy interesante. Mantén tus brazos y tus piernas en el vehículo, tu cabeza en el vehículo. Cuando el león te ve, él no te distingue como alguien pequeño, solo te ven como parte de este vehículo grande. Entonces temen. Hay algo en esto. Y trayendo ese conocimiento al texto, no sé qué fue lo que Dios hizo. Quizás lo hizo que él se viera grande, intimidante a los leones. O si Dios cerró las bocas de los leones para que no pudieran mascarse a Daniel a muerte. Porque Daniel tenía tiempo de oración. Él tenía una vida de oración fuerte. No era una cosa de episodio. Era un estilo de vida. Y cuando hubo la necesidad, Dios no dijo, oh, esto es una de esas oraciones. No, Él lo vio como
como un diálogo continuo. Y su respuesta fue, déjame ayudar a mi amigo, déjame ayudar a mi hijo, déjame ayudar a mi siervo, porque él es un hombre de oración. ¿Qué retos están aquí en 2021? Que a lo mejor quizás no tienes idea que van a tomar lugar. Pero si estableces una vida de oración, tienes tener un lugar de oración, establezca una hora de oración. Y cuando haces esto, el poeta cristiano del siglo XVII dijo, la oración debe ser la llave del día y la cerradura de la noche. Quiero animarte, elige mañana o noche, sea llave o cerradura, pero no dejes que el día pase sin establecer un tiempo de oración. Vamos a volver al texto para ver cómo él estableció esta vida de oración. Versículo 10. Cuando Daniel se enteró que la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló y se puso a orar y alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Subrayé, las ventanas se abrían en dirección a Jerusalén, porque eso nos lleva en este principio, el tercer principio. No solamente él tenía un lugar, una hora de oración, él también estableció una agenda de oración. Mira lo que él hizo. Él eligió una habitación en su casa que fuera su cuarto de oración. Y en ese lugar, cuando abría la ventana, él veía a Jerusalén. Y podemos extraer del texto que había una agenda. Jerusalén era el lugar donde él nació, donde él fue tomado como prisionero de guerra. Era la ciudad santa, la ciudad sagrada. Cuando Daniel se paró por la ventana, ciertamente, geográficamente, él no podía ver a Jerusalén de la ventana. Él está en otro país. Él no puede ver a Jerusalén, pero lo que él puede ver es la dirección a Jerusalén. Y cuando Daniel se paró ahí en la ventana o se arrodilló ahí para orar, ahí vemos el tópico, la agenda de oración. Dios, las promesas que tú tienes para Jerusalén, que vengan a pasar, las personas de Jerusalén, que ellos prosperen y florezcan, que los problemas que tienen las personas de Jerusalén, que tengan sabiduría y perspectiva, que tu propósito para Jerusalén se realice a pesar de todas las dificultades. Amado Dios, ese lugar sagrado, ¿qué quieres hacer con él? Quiero que veas que debes de tener un lugar para oración, un tiempo para oración y también una agenda para orar. Cuando mis hijas estaban en la universidad, nosotros elegimos, mi esposa y yo, el miércoles como un tiempo donde orábamos juntos por nuestras hijas y para que ellas prosperaran en la universidad, no solamente académicamente, pero también en su vida espiritual, para que no perdieran su fe en un lugar donde todos los puntos del mundo muchas veces son antitéticos al punto de vista cristiano. Y nos juntábamos y orábamos. Puedes ayudar a que Daniela se forme y mantenga los valores para que camine contigo. Ayuda a Jessica, abre sus ojos para que ella no permita que el punto de vista del mundo, que su punto cristiano sea diluido y sincrotéstico y que sea una mezcla de todas estas fes, que ella tenga una pureza de quien ella es. Y orábamos de esa forma. Quiero que entiendas que tienes que tener una agenda de oración. No sugiere que no puedes orar por cosas que apenas pasaron. No habían amenazas antes de que lo tiraran en esa fosa de los leones, pero Daniel tenía un lugar de oración, un tiempo de oración, una agenda de oración. Y él añadió a su agenda, yo necesito que me liberes de la fosa de los leones en la que me van a tirar. Quiero que entiendas que hay algo que
una de las cosas que yo tengo en mi agenda eres tú. Que Dios haga que Christchurch prospere. Que no podemos estar juntos físicamente, pero que tengamos relaciones fuertes en nuestra comunidad virtualmente. Por eso vamos a tener este tiempo de ayuno y oración. Empieza el 18 al 31 para que podamos unirnos virtualmente y haz algo nuevo. Usa nuestro ministerio para ayudar a hacer el cambio en New Jersey, en los Estados Unidos y alrededor del mundo. Por eso nos juntamos, porque esta comunidad mística llamada la iglesia es poderosa y en rodillas dobladas no hay distancia que nos separe. Caballeros y damas, los invito, no se olviden orar. Para hacer esto, debes de tener un lugar de oración, un tiempo de oración, una agenda de oración. Y mira cómo Dios va a hacer milagros para ti y por medio de ti. Me gusta esta declaración que dice, si solo oras cuando estás en problemas, estás en problemas. No vamos a ser gente así. Vamos a ser gente que tiene disciplina en la oración, una vida de oración, una práctica de oración. Puedo orar contigo hoy. Vamos a inclinar nuestros corazones. Padre, estamos tan agradecidos contigo por quien tú eres, tu amor increíble por cada uno de nosotros. En lo que vamos en este tiempo de ayuno como iglesia, ayúdanos a juntarnos más a nosotros mismos y a ti. Oro por milagros, que veamos miles de personas llegar a Jesús por medio de nuestro ministerio, en nuestras familias, en nuestros trabajos, nuestros colegios, comunidades. Danos un hambre por ti. Causa que todos estos obstáculos salgan de nuestro camino para que podamos ser poderosos. Si nunca has orado para recibir a Jesús en tu corazón, ora esta simple oración. Señor Jesús, te doy mi corazón a ti, aquí y ahora. Limpia mi pecado, cámbiame. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Felicitaciones si acabaste de hacer esa oración. Que la gracia transformadora de Dios dentro de ti te cambie. Sigue los mensajes en la pantalla. Te vas a conectar con pastores y nuestro equipo pastoral para que ancles la decisión que has hecho hoy de caminar con Jesús y para que crezcas en esta relación como hijo de Dios. Muchas gracias. Te veo en este viaje para que tengamos liberación en lo que ayunamos. Dios los bendiga, que tengan una gran semana.